Buenas tardes, estimados hermanos y amigos. Sean ustedes bienvenidos a este culto de adoración a nuestro Dios de esta tarde, 28 de marzo de 2021. Vamos a empezar primeramente escuchando un preludio de parte de nuestro ministro de música, el maestro Rafael Pimentel. Los invito a que entonemos el himno número 153 en el Monte Calvario. Triunfante a la muerte.
ángel llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Tenemos ahora el llamamiento a la adoración, y esto lo haremos mediante la lectura del Salmo número 9, versículos 1 al 20. Salmos 9, del 1 al 20, y la palabra de Dios dice de esta manera: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen, tú que me levantas de las puertas de la muerte. Para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Tengamos un momento de oración, ya que haremos la oración de invocación. Los invito a inclinar su rostro y que oremos juntos. Bendito Dios y Padre, Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Te glorificamos y alabamos tu santo nombre. En esta tarde, Señor nuestro, estamos aquí reunidos para alabar tu nombre, para cantarte himnos, para leer tu palabra y para recibir tu mensaje. Te pedimos, Señor, que nos bendigas abundantemente en esta tarde y que, Señor, nos edifiques. Que te agrades de todo lo que hagamos en este culto, porque solamente es para la gloria y la honra tuya. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Con mucho gozo los invito a entonar el himno número 160. De tal manera me amó.
Sigamos alabando a nuestro Dios, entonando ahora el himno número 159, Cordero del Señor. La lectura bíblica de esta tarde la tendremos en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 1 al 11. Y la palabra de Dios dice así: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muy buenas tardes, mis amados hermanos de la iglesia y las personas que nos escuchan en diferentes lugares y países. En este domingo, es domingo de Ramos, y mañana, lunes, martes y miércoles, tenemos estudio bíblico. Tenemos a las 6 de la tarde, estudio bíblicos. Y el jueves tenemos el culto de Santa Cena a las 7:30 de la noche. Y el viernes tenemos el culto de las 7 palabras a las 3 de la tarde. Y el domingo de resurrección es a las 9 de la mañana. Y en la tarde tenemos un concierto
que lo está organizando el coro Sion, el coro Netzer. Entonces, para que podamos conectarnos, escuchar, hermanos, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios todas estas actividades para que el Señor Jesús dirija y que sea de bendición para nuestras vidas. Oremos, mis amados hermanos. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde. Te damos gracias porque nos das la oportunidad y el privilegio de contemplar tu grandeza, de contemplar tu misericordia. Te damos muchas gracias, Señor, porque es un día muy especial. No estoy diciendo que no todos los días son especiales, pero el domingo es el día del Señor. Es cuando tu pueblo se reúna para glorificar y exaltar tu nombre, Señor. Esperando, Señor, que todo lo que estamos haciendo en esta tarde sea agradable delante de tus ojos. Señor, queremos ponerte en tus manos nuestras actividades que inician el día de mañana. Todos estos estudios bíblicos y las 7 palabras que vamos a escuchar el viernes, esperando que sea de beneficio para nuestra vida, Señor. Oramos, Señor, para que tu palabra pueda caer en una tierra fértil y que pueda dar fruto, Señor Jesús. Confiamos, Señor, porque dice tu palabra que nunca vuelve vacía. Confiamos, Señor. Oramos por los expositores, por nuestros ancianos de esta iglesia, quienes compartirán con nosotros las 7 palabras que tú expresaste desde aquella cruz, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Esperando, Señor, lo que estamos haciendo en este momento, que nuestros cantos y la lectura de tu palabra y la exposición de tu palabra sea agradable delante de ti y sea de acuerdo a tu palabra, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos la honra y la gloria. Amén. Queridos hermanos, sigamos adorando y glorificando a nuestro Señor por medio de nuestras ofrendas. Dice Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Inclinemos para orar por las ofrendas. Señor, sabemos que todo es tuyo, todo lo que tenemos es tuyo. Permítenos ofrendar para ti, no para los hombres, y ofrendamos por lo que ya nos has dado. Que entendamos, Señor, que ofrendar es nuestro privilegio y cumplir así nuestra responsabilidad. Permítenos hacerlo con gozo y que usemos estas ofrendas con sabiduría y responsabilidad. En el nombre de Cristo. La Junta de Diáconos de la Iglesia Berit les invita a apartar cada semana en su casa sus diezmos y ofrendas, depositándolos en ventanilla bancaria o mediante transferencia, si les es posible, a la cuenta de Banco Santander que aparece en el portal de la Iglesia Berit, sin olvidar anotar su nombre para una correcta identificación. Como una preparación para escuchar el mensaje de esta tarde, vamos a tener una participación especial. Estemos atentos. Oh, qué gran agitación hay
Preparémonos para escuchar el mensaje de esta tarde en labios de nuestro pastor, el presbítero Pedro Arcos Sánchez. Posteriormente tendremos la bendición apostólica y nos despedimos entonando la doxología 432, Gloria demos al Padre. Pongan atención lo que dice el libro de Filipenses, capítulo 2, del 1 al 11. Dice de la siguiente manera: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si alguna afecto entrañable, si alguna misericordia. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde, porque nos das la oportunidad de leer tu palabra, estudiar tu palabra, y nos sentimos muy afortunados porque tenemos el acceso y el privilegio de estudiar tu palabra, donde en otras partes pues, del mundo no tienen este privilegio de estudiar tu palabra, pero nosotros, Señor, tenemos el privilegio. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos ilumine y que nos dé el entendimiento tu palabra, y que tu palabra, Señor, sea provecho para nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Aunque la iglesia de Filipos era ejemplar en muchos puntos, mas sin embargo el apóstol Pablo tuvo que corregir algunos detalles que se practicaban en esa iglesia. Había contiendas, había diferencias de opinión entre dos mujeres, Evodia y Síntique. Es necesario que tengamos en nuestra mente, porque en el capítulo 2, el apóstol Pablo va a tratar de manera directa la causa, pero también nos da la cura de las contiendas entre el pueblo de Dios. Dice aquí en el versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. El sí en este versículo no es el sí de la duda, sino del argumento. El versículo cita 4 grandes consideraciones que deberían atraer a los creyentes juntos en armonía y cooperación. El apóstol Pablo viene a decir, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, deberíamos vivir en feliz armonía unos con otros. Es evidente que el apóstol está haciendo un llamamiento a la unidad basada en la común devoción a Cristo y en la comunión, posesión del Espíritu Santo. Con todo lo que hay en Cristo, los miembros de su cuerpo deberíamos tener unidad de propósito, afecto, acuerdo y simpatía. Los versículos 2 y 4 aquí mencionan los puntos específicos de la exhortación de Pablo para los filipenses en cuanto al amor y humildad entre los creyentes. Dice, completad mi gozo. Esto habla de una petición personal. Parte de la razón por la cual Pablo quería que los filipenses prestaran oído a su palabra era porque ellos debían de saber que haría feliz al apóstol que fundó la iglesia.
porque dice, por completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Esto en conjunto habla de la misma idea, una unidad profunda, permanente e interna entre los filipenses. Esta unidad es la meta, es el propósito del apóstol Pablo, porque lo que sigue en los versículos 3 y 4 son descripciones de cómo alcanzar y practicar la unidad que se menciona aquí en Filipenses 2:2. Porque dice aquí en el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Este es el primer paso que se debe dar en la unidad, en la carne. Nosotros en común nos sentimos motivados por contienda o por vanagloria. Mucho de lo que nosotros hacemos no es por el amor hacia los demás, sino por nuestro propio deseo o de promoción o contienda. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Este es el segundo paso para la unidad. Vanagloria es el tener un alto concepto de uno mismo sobre los demás, o el tener un excesivo interés propio y una preocupación propia. Algunos lo traducen como vanagloria. Por eso dice aquí en el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Porque el ser humano a veces llega a tener esta actitud de vanagloria. Pero el apóstol Pablo lo dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Por qué Pablo estaba diciendo eso? Porque tenemos que recordar que en el capítulo 1, los versículos 15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir a las aflicciones de Cristo. Pablo sigue pensando porque el hilo viene hablando de la contienda. Entonces Pablo dice, nada hagáis por vanagloria. Que cuando queremos servir al Señor, no tenemos que hacerlo por contienda o por vanagloria. Dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Este tercer paso, para el tipo de unidad descrita en Filipenses 2:2, es completamente contradictoria con la actitud del mundo, debido a que la humildad es la cosa menos atractiva para el modo de pensar de este mundo. Porque hay muchos pasajes que hablan de eso. El que se humilla será enaltecido. Pero el concepto del mundo no puede entender esto. No puede entender lo que es la humildad. Pero nosotros como creyentes entendemos que la humildad es el ejemplo de Jesús. Tenemos que imitar los pasos de Jesús. Dice, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como a superiores a él mismo. Dice, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Estimar a los demás como superiores a uno mismo es totalmente extraño a la mente humana y no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Solo siendo habitados y capacitados por el Espíritu Santo podremos practicarlo.
Pero si nosotros no tenemos este Espíritu Santo, no lo podemos ejercer, no podemos ser pues humildes. Entonces, Pablo está diciendo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Aquí finaliza el pensamiento. Si nosotros ponemos en primer lugar nuestras ambiciones, nuestra vanagloria y nuestras tendencias de pensar que somos superiores y que somos los únicos, entonces no estamos pensando en los demás, sino pensamos en nosotros mismos. Entonces, el apóstol Pablo inserta los dos estados de Cristo, o Jesús, el ejemplo de la humildad, porque dice en el versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Pablo inserta el mejor ejemplo, el maestro, el Señor Jesús. El mejor ejemplo que debemos imitar es el Señor Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Pablo describe con detalles maravillosos para nosotros el sentir de Jesús en los siguientes versos, pero aquí, antes de que él describa el sentir de Jesús, él nos dice lo que debemos de hacer con la información. Haya pues en vosotros este sentir. Es muy sencillo para nosotros el leer la siguiente descripción de Jesús y admirarla desde la distancia. Dios quiere que estemos admirados, pero también es algo a lo cual nosotros debemos entrar e imitar. Haya pues en vosotros este sentir. Significa que es algo que nosotros podemos realizarla, llevarla a cabo. Dice el verso 6, el cual siendo en forma de Dios. En forma de Dios, esto describe la existencia de Jesús antes de que se hiciera carne. Debemos recordar que Jesús no comenzó su existencia en el pesebre de Belén, sino que es Dios eterno. Él siempre ha existido. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Los antiguos griegos, esta frase tiene la idea de algo que está siendo agarrado o algo a lo que se está aferrando. Jesús no se aferró a las prerrogativas o privilegios de la deidad. Dice, el ser igual a Dios. No era de que Jesús estaba intentando lograr igual al Padre. Él lo tenía. Él era Dios desde el principio y decidió no aferrarse a ello. La divina naturaleza de Jesús no era algo que él tenía que buscar o adquirir, sino que él ya lo tenía. Porque dice aquí en el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. La traducción más común y bien conocida de esto es que él se vació a sí mismo. De la antigua palabra griega, despojar quiere decir kenosis. Vino la idea de que Jesús encarnado era esencialmente que él se vació. Dice, tomando forma de siervo. Esto describe cómo Jesús se despojó a sí mismo, aunque él tomó la forma de siervo. Jesús no se despojó a sí mismo de su deidad, o de ninguno de sus atributos, o de su igualdad con Dios. Él se despojó a sí mismo en la forma de un siervo, no meramente la forma de un hombre. Dice, hecho semejante a los hombres. Esto aún más describe cómo Jesús se despojó a sí mismo.
Podemos pensar que alguien el cual es un siervo, pero no semejante a los hombres. Los ángeles son siervos, pero no semejante a los hombres. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Jesús se humilló a sí mismo cuando Él se hizo obediente. Esto era algo que Jesús solamente podría experimentar al bajar desde su trono del cielo para convertirse en hombre. Dios está entronizado en la gloria del cielo. No hay nadie al cual Él obedezca. Jesús tuvo que dejar la gloria del cielo para estar en la condición del hombre, para que de esta manera pudiera ser obediente. En efecto, se humilló. Él se humilló puesto que Él tomó la forma de hombre, no de una criatura más gloriosa como un ángel. Él se humilló puesto que Él nació en un lugar oscuro y oprimido. Él se humilló puesto que Él nació en la pobreza entre un pueblo despreciado. Él se humilló puesto que Él nació como un niño en lugar de haber aparecido como un hombre. Él se humilló al someterse en obediencia como un niño en la casa. Él se humilló al aprender y practicar una profesión y la humilde profesión de un carpintero. Él se humilló al pasar una larga espera hasta que él pudo iniciar su ministerio a los 30 años. Él se humilló en las tentaciones que él permitió y soportó. Él se humilló en la debilidad, hambre, sed y cansancio, el cual él soportó. Él se humilló en su total obediencia a su Padre Celestial. Él se humilló al elegir y someterse a la muerte de la cruz. Él se humilló en la agonía de su muerte. Él se humilló en la vergüenza, las burlas y la humillación pública de su muerte. Él se humilló de soportar la agonía espiritual de su sacrificio en la cruz. Hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Biblia. Esto declara el alcance de la humildad y obediencia de Jesús. Pero también Jesús, el ejemplo definitivo de exaltación después de humillarse. Dice en el versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En otras palabras, describe cómo Dios había exaltado a Jesús. En efecto, lo exaltó hasta lo sumo. Dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esto no solamente le da a Jesús el nombre divino de Jehová, pero también implica que Dios ha declarado que Jesús tiene el carácter y la persona por encima de los demás, al considerar la importancia del concepto hebreo del nombre. En el versículo 10 y 11 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. No solamente Jesús exaltado por el Padre, pero todo el mundo es traído en sometimiento al Hijo. Los que están en los cielos y los que están y debajo de la tierra. Esto conlleva la absoluta totalidad de toda la creación al reconocer la superioridad de Cristo Jesús. Se doble toda rodilla, toda lengua, la combinación de toda lengua confiese y se doble toda rodilla, nos da la evidencia de que la idea es completo sometimiento a Jesús, su palabra, en acción y a uno que es requerido de todo. Jesús nos da el mejor ejemplo de humildad. Y Pablo está desarrollando este pensamiento, enseñando a la iglesia que tiene que ser el ejemplo en humildad. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Nos ponemos de pie, mis amados hermanos, recibir
la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros hoy y siempre. Amén. Gloria demos al Padre,